Bueno, sintonía para, como digo, saludar, sintonía, decía yo, para saludar lo que es en sí a nuestro amusnado, nuestro querido amigo Pablo de Luca. Así que los saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, Timothy Wynn. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Timothy Wing, Conocido. claro que ya voy aprendiéndolo ya. Bueno, Entonces, pues estamos bien porque, bueno, a ver, sabes que en los realejos del bien. mes de mayo especialmente lo celebramos con mucha holgura. Yo estoy como pez en el agua. ¿Por qué? Porque uno se vuelca en aquello que más le gusta, que es la tradición, el reconocimiento a nuestra gente mayor. Estamos haciendo en el Facebook ese recuerdo a nuestras mujeres, a nuestros hombres. Y bueno, quizá a lo mejor es ese momento del año que bueno, coincide con el 30 de mayo, pero como digo yo vivo los 30 de mayo todos los días cuando me levanto de la cama y veo el sol salir. Yo soy canario de Sí, 365 días y porque no hay más, exacto. oiga, si no sería más. Muy Bueno, bien. pues hoy vamos a tocar el tema de muy importante de uno de los principales autores canarios y desgraciadamente Sí. poco conocido porque se estudió más a Biel y Clavijo, a Spinoza, pero Antonio de Viana Ujú. fue poco reconocido y a excepción hecha de algunos centros de educación Sí, secundaria, sobre todo, de algunos profesores de historia interesados en la labor poética y dentro de lo que es la asignatura de lengua sí. y literatura canaria, Ujú. pues como era poeta y médico, Sí, pues evidentemente dio información a los alumnos sobre su gran labor, ¿no? Él tiene sí, una obra fantástica que es Antigüedades de las Islas Canarias, publicado en edición de Biblioteca Básica Canaria en el año 91, ¿no? Y que ha sido, pues, estas antigüedades que fueron aproximadamente hechas a principios del siglo XVII, 1604, 1602, 1604, según los autores, pues simboliza todo un relato histórico de lo que es los acontecimientos que precedieron a la incorporación y a la conquista de la isla de Tenerife, la llamada conquista, ¿no? Un poquito, sí. el término hay que ponerlo entre comillas. Bien, Antonio de Viana fue bautizado en la Concepción de la Laguna en el 21 de abril de 1578, ¿vale? Ujú. Pues entonces tenemos que contar que a partir del 21 de abril de 1578, que es cuando nace, hasta 1602, 1604, en que publica su obra, por lo tanto muy jovencito, pues transcurre, digamos, la elaboración, la recopilación memorística a través de la tradición oral. Por supuesto, tuvo que haber una tradición oral, ya que no puede haber nacido, o sea, haber aprendido si no hay una adquisición de conocimiento, ¿no? Y por eso representa la tamusni, o el conocimiento, en el sentido de tradición oral, como dice la palabra, y efectivamente fue un amuznao también él, Ujú. allá a principios del siglo XVII, ¿no? Pues bien, hay que decir que Antonio de Viana representa la simbiosis perfecta de lo portugués y lo guanche, así de claro, así de claro. Ujú. ¿Por qué? Porque él su abuelo materno era portugués de la isla de Madeira. Ujú. En la isla de Madeira hubo, a finales del siglo XV, una, una remesa de esclavos guanches llevados a esta isla para cultivar, o sea, cuidar los ganados, etcétera, cuando ya el proceso de conquista estaba bastante avanzado, ¿no? Sí. Pues bien, él es hijo de una tal María de Viana, que hablando de Antonio de Viana, el poeta, Ujú. hijo de María de Viana y de Francisco Hernández. ¿Mm? Sí. Este Francisco Hernández era un almotacén o un señor que se ocupaba de los pesos y medidas, era una profesión que había pues en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, en la laguna, y era de ascendencia guanche, Francisco Hernández. Ah, Ya sabes vale. que los apellidos Hernández, Ujú. González, etcétera, eran, diríamos, dados por los conquistadores castellanos mm, a los colonos, a los guanches, ¿no? Ujú. Tenían el apellido Hernández sobre todo, ¿no? Pues bien, María de Viana fue la madre, Francisco Hernández fue el padre, y a su vez su madre, María de Viana, era hija de un tal Antonio de Viana, Sí. un,
el primero que de este nombre, el primero que llevó el apellido, que era un portugués de la isla de Madeira, Ujú. y que casó con una tal Ana González, abuela materna, por tanto, del poeta, Sí, mujer laboriosa, muy emprendedora, en fin, casó 2 veces, ¿no? Y esta Ana González era también de origen de guanche, origen guanche. nacida en lo que es el sureste, el noreste de la isla de Tenerife, estamos Ujú. hablando del mesellato de Anaga, ¿no? Bien. Por tanto, la tradición oral que sirvió al joven Antonio Viana, que en 1591 ya contaba con 13 años de edad, pues recibió toda la información de lo que aconteció en la conquista, en los últimos años, la conquista de Tenerife concretamente, ¿no? Porque estamos hablando, y ya después entraremos en lo que es la batalla de Acentejo, que ahora se conmemora dentro de unos días, ¿no? Pues evidentemente esta abuela materna, Ana González, fue la que le transmitió los conocimientos y los hechos históricos. En 1591, cuando tenía 13 años, y hasta 1598, en que muere la abuela materna, Ana González, pues tuvo 7 años exactos para recoger la tamusni, o el conocimiento que le dejó su abuela materna. Por lo tanto, si tenía 13 años en 1591, pues 13, 91 y 7, son 3 y 7, a los 20 años ya estaba escribiendo y estaba recopilando y haciendo Ujú. ya, fíjate tú con qué precocidad, Sí. estaba ya recopilando y escribiendo la historia que le dejó como legado su abuela materna. Muy Y bien. más tarde, cursó la carrera de medicina, por tanto era un talento, tío, ¿no? O sea, Sí. era un talento, fue a Sevilla, hizo la carrera, iba para sacerdote, no llegó a hacerlo, pero llegó a ser doctor en medicina mucho más tarde, ¿no? Ya estamos hablando ya del principio del siglo XVII. Y a su vez, es importante decirlo, Ana González, que como dije, murió en 1598, ya había muerto la madre de él, María de Viana, había Ujú. muerto antes, pues quedó al cuidado de su abuela, repito, Ana González. Bien. Por lo tanto, Ana González calculamos que hubiera nacido en el primer cuarto del siglo XVI, entre 1510 y 1530 aproximadamente, porque es imposible que hubiera nacido a final del siglo XV, porque si Ujú. no tendría alrededor de 100 años, entonces Sí. no podía ser, matemáticamente no podía ser. Por lo Bueno. tanto, Ana González no sabemos la fecha exacta porque no lo dicen las crónicas, ¿no? Ni Ujú. las fuentes escritas, pero sí podría haber nacido en esa época. Y a su vez Ana González, su abuela materna, recibió, eso sí, la información histórica de la bisabuela del poeta, o sea, de la madre de Ana González, Sí. que sí vivió la etapa bélica, o sea, la guerra de conquista de la isla de Tenerife, y se la Sí. transmitió a su abuela materna. ¿Sabe, Y a sabe que su vez, su abuela materna se lo transmitió a su nieto. Bueno, tengo que Y decirte una esto cosita vive nada ya. más como apostilla para que lo sepas. Tuve el honor de tener, no aquí físicamente, pero sí por teléfono, a doña María Rosa Alonso, Efectivamente. que fue la autora de ese poema El de Viana. prólogo y de las Exacto. anotaciones, y de esa es la Bueno, fuente justamente de la que sacamos información. claro, y que Nosotros hizo hemos añadido, ese estudio, digamos, sí, histórico, exacto, literario. Pero aunque te puedo decir una cosa, como una cosa que solamente una postilla para que tú veas, ¿no? Una de las cosas que comenté con ella y que ella me certificó como tal, es ella se sentía un poco mal ahí en ese sentido, diciendo, efectivamente, Isidro, tienes razón. Muchas veces a Contraviana le hemos dado siempre el carácter de fabulista, de eso leyenda y tal. Y claro, y ella eso es decía, un eso no error, es eso es cierto. un error. Me lo decía ella también, Te lo decía Pablo. ella, ¿no? Eso es Sí, un error. sí. Pero te lo dijo de una forma, digamos, íntima. O sea, una forma, digamos, en plan, como te digo yo, Sí, no público. sí, Porque, claro, la fama, entre comillas, que tiene Diana era que sí, era de un fabulista. Y sí, después, cuando veamos sí, de una los versión personajes de históricos, leyenda, de historia, digamos, claro, claro. inventada, y de Y eso no es inventada no tenía verdad, nada. no es verdad, no es verdad. En absoluto es verdad. Porque después, cuando te veamos y cuando enumeremos los nombres de los guerreros que participaron en la batalla de Acentejo, verás que hay una serie de verdades que no se pueden contravenir Bueno,
por la etimología. Bueno, pues ya llevamos 10 minutos. Tú eres tú quien lleva el espacio, así que te lo dejo todo en tu mano. Largo. Yo he Venga. añadido una serie de datos que Ana Rosa Alonso toca, pero que evidentemente Ana González, como Francisco Hernández, era el padre de Antonio de Viana y la abuela materna de Antonio de Viana, no así el abuelo materno, que era portugués de Madeira, ¿no? Por tanto, por eso dice que había una simbiosis perfecta entre lo portugués y lo guanche, ¿no? Pues evidentemente en estas épocas, en estos 7 años, desde 1521, que tenía 13 años, hasta 1538, en que muere la abuela, pues recibió continuamente una serie de informaciones históricas de esa batalla. Pero claro, Ana González, que nació, repito, a principios del siglo XVII, del siglo XVII, sí, 16, perdón, del siglo XVI, pues recibió a su vez la información de su madre, o sea, de la bisabuela de Antonio de Viana, que sí vivió la guerra de conquista, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de claro ejemplo de transmisión oral, que es lo que se estiraba en aquel tiempo. Claro, ¿no? que sí. La transmisión de abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, etcétera, Sí. que era la única forma de transmisión que había. Sí. Y claro, si unimos el talento natural, que esto hay que reconocerlo, de este poeta, que tenía una facilidad para hacer verso, porque un poeta no tiene por qué ser a los 40 años, puede ser un poeta a los 15, a los 20, a los 30, la edad no tiene que ver. Sí. Y si le unimos eso a que estudió la carrera de medicina, estamos ante un talento, estamos ante una persona genial, que pudo y fue capaz de escribir la historia de Tenerife, las antigüedades de la isla de Tenerife, y de toda Canarias, porque dice antigüedades de las islas afortunadas, de todas las islas, ¿no? Sí. Pues tuvo la virtud de narrar en verso, fíjate tú, esto es una labor encomiable, ¿no? De narrar en verso todo lo que ocurrió, nombrando personajes históricos que sí existieron totalmente en la realidad. No se va a inventar los nombres. Bueno, pues Tanto, esta es sí. el prolegómeno, vamos a llamarlo así, de lo que es la vida, la azarosa vida, ¿no? Sí. Ya que tuvo problemas, incluso tuvo que salir de Tenerife, Diana, debido a unos problemas personales, volvió, en fin, tuvo que vivir en Sevilla. No hay constancia documental de la estancia del poeta, por ejemplo, entre 1605 y 1611, no antes. En fin, fue idas y venidas desde allá hasta Tenerife, ¿no? Porque claro, hubo un problema debido a que él era un gran defensor de los guanches, ¿no? de lo que es la obra que fue transmitida a través de la línea materna, como estuvimos viendo el otro día fuera matriarcado, y que, vamos, que revela que hay una serie de hechos históricos, como veremos a continuación, que narra y que no pueden ser inventados en absoluto. Y ahora, con lo que tú me acabas de decir de doña Rosa Alonso, aquí yo tengo una gran admiración, evidentemente hemos añadido una serie de datos que matemáticamente se corresponden con lo que hizo doña Rosa Alonso y que exactamente coincide con una edad en la que murió, un año en la que murió la abuela Ana González de Antonio de Viana, que fue en 1598, ¿no? Por tanto, yo estuve deduciendo a través de los documentos, a través de los testamentos, y fue concretamente entre el 10 de mayo de 1598 y el 7 de octubre de 1598, ¿no? Porque esa era la fecha en la que podía haber muerto la abuela Ana González de Antonio de Viana. Fueron deducciones, ¿no? A través, y que coinciden cronológicamente. Bueno, pues es una de las cuestiones, ¿no? Viendo todo esto, pues evidentemente esa capacidad de, como una esponja, recoger todo lo que nos daba la abuela, lo iba escribiendo, la abuela iba contando a través de las fuentes de su madre, o sea, de su bisabuela, le iba diciendo todo lo que ocurrió, y entonces, claro, este chico tan precoz estuvo copiando, estuvo escribiendo para después poder elaborar las famosas antigüedades de las Islas Afortunadas, ¿no? Bueno, pues si yo le digo, por ejemplo, que en el canto octavo, estamos hablando
de la descripción exacta de la batalla del Centejo, que ahora se conmemora, repito. Correcto. Dice textualmente, revuélvese en un punto la batalla, retumba el fiero son del bravo Marte, estoy hablando en verso, España Santiago a prisa invoca, Nivaria dice libertad airada, rompe Tinguaro, embiste, parte, hiende, mata, atropella, hiere, alcanza, corta, destroza y desbarata con la masa, síguele Rucabén, Tigaiga, Tauco, Baraico, Afur, Caluca, golpean, rajan, rompen y derriban con infernales y soberbios griegos. Los infernales y soberbios griegos son la batalla que le dieron los guanches, ¿no? Que fue la gran victoria en la que murieron cerca de 1.200 soldados castellanos, ¿no? Sí. Y auxiliados por 30 guimareros, porque en este caso el Mencereto de Guimar estaba apoyando los bandos de pase, exacto. Los bandos de pase. Pues aquí te demuestra ya que hay una serie de antropónimos, ¿no? Claro. Guanches. Sí. Estamos hablando de Tenerife, ¿eh? Y que después dieron lugar a topónimos, porque Tigaiga, acaba de nombrar Tigaiga, por ejemplo. Exactamente. Pues el primero, Tigaiga, ¿qué significa? Pues el que vive en la parte alta. Sí. Estamos hablando del Mencereto de Taoro, alguien que vivía en la parte de Tigaiga. Sí. Fíjate bien que antes, muchas veces, cuando alguien era de un lugar determinado, antiguamente se decía el nombrete o el apodo del lugar donde vivía. Sí. Chico. Sí. Por ejemplo, si alguien vivía en Guimar, dice, ahí viene el Guimar, ahí viene el de Tacoronte, ahí viene el de tal, o sea, siempre se dice el lugar de donde vivía, ¿no? Sí. Es curioso, ¿no? Igual que decir, por ejemplo, hay un antropónimo que es Adai. Sí. Adai. Sí, un nombre muy... Que significa, estamos decir, el de abajo. El de abajo, el de la costa, o sea, el que vive... Exactamente. Pues entonces, Adai, pues quiere decir el que vive abajo. O sea, hay una serie de antropónimos que están ligados a la toponimia. Sí. Después está el que dije antes, otro guerrero, que es Tauco. Tauco, es una deformación de una deformación castellana simplemente por una vocal, que es la última, de un nombre o de una palabra amazigh, que es Tauca. Tauca. Tauca derivó en Tauco. ¿Por qué? Porque hubo una masculinización del guerrero, como era un hombre, lo masculinizaron. ¿Y tú sabes lo que significa Tauca? El gusano. El gusano. Pero explica por qué. El que repta, el que practica la guerra de guerrilla, el que se va arrastrando, tú sabes que muchas veces los guerreros se tienen que arrastrar sobre el piso, sobre el suelo, para poder hacer emboscadas, ¿no? Sí. Ese era, pues justamente una de las características de ese guerrero Tauca, ¿no? Que tenía esa habilidad de reptar, de estar arrastrándose para atacar, ¿no? Sí. Tauca. Y después está Afur. Afur, que está en la montaña, que está en el caserío de Afur, en Anaga, porque también Anaga participó como bandos de guerra, ¿no? Y significa el altivo, el orgulloso, Afur. El altivo o el orgulloso. Ahí tienes otro ejemplo de un antropónimo que está basado en la etimología amazigh y que simplemente perdió la K. Akfur sería la traducción de Afur, y efectivamente en Anaga están los roques de Afur, que son una serie de roques, no uno sino varios, ¿no? Que rodean la parte, digamos, de Anaga, lo que es el macizo de Anaga, y que significa, tanto en sentido metafórico como no, lo altivo, lo orgulloso, en este caso aplicado a una persona. Y después está Caluca, que significa el del tatuaje, Caluchan o Caluca. La Sha y la C en Tamasik es lo mismo, ¿no? Se pronuncia igual. O sea que ahí te demuestra qué son o qué había con respecto a la etimología, que es lo que nos interesa, ¿no? Por tanto, eso de que se inventó nombres no es cierto, Sí, pero eso pasa un montón de veces, perdón, solamente la postilla nada más que te digo. Es decir, ha habido a lo largo de la historia más reciente, vamos a decirlo así, del academicismo, de personas que han tenido
la suerte, la fortuna, el mérito el valor, oiga, de sacar sus estudios, de sacar sus diplomas, etcétera, etcétera. Pero que hay que ir con un poquito más de humildad. Y lo decía ella, Rosa María Alonso. ¿Por qué? Porque decía, hay que ir con humildad en el sentido de que no se pueden decir verdades a mansalva, porque verdades absolutas no existen. Y siempre hay claroscuros, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo puedes decir tú que eso fue todo inventado? Es como que todavía hay gente, todavía hay profesores que dicen por ahí, eso que le dicen a los chicos es un invento. Tiene que estar totalmente desterrado ya. Totalmente desterrado. Totalmente de acuerdo. A mí me deja muy sorprendido y muy gratamente sorprendido por lo que acabas de decir, que te confesó personalmente María Rosa Alonso, que fue una gran investigadora y una mujer que contribuyó muchísimo a lo que es digamos, el conocimiento de la historia. Bueno, tengo grabado su entrevista. Pues te digo, me da una gran alegría y confirma lo que estoy diciendo. Sí. Bueno, pues después, en el canto 13, fíjate bien lo que dice, narra textualmente las exequias de Tinguaro. Tú sabes que Tinguaro fue muerto en la batalla de San Roque, que ocurrió el 14 de noviembre de 1495. Digamos que un año y medio después de la batalla de Acentejo, los castellanos vinieron con nuevos refuerzos y se enfrentaron a los guanches a campo abierto. Esa fue, diríamos, la gran falla de los guanches, porque al no haber, digamos, un barranco en la que pudieran haberse escondido, pues en campo abierto la caballería y las armas de fuego, pues evidentemente, si había la parte técnica, que todavía no, pero bueno, había una caballería que era superior a las fuerzas guanches, ¿no? Por lo tanto, en campo abierto, en los llanos de San Roque, pues lógicamente allí perdió la vida Tinguaro a manos de un gran canario llamado Pablo Martín Buendía, y le llamaban Pablo el Canario, que justamente el adelantado Fernández de Lugo le dio unas datas a este tío, ¿no? En la zona de Icó. Pues bien, hay una data, la 574, en la que dice textualmente las tierras en las que fue muerto Pablo el Canario. O sea, se cargaron a Pablo el Canario. Es decir, en una data lo dice. Es decir, casi recordando como esa máxima que dice, Roma no paga traidores. Exactamente. Quedó en la memoria popular y entonces calculamos nosotros que, según los estudios que hemos hecho de las datas, porque hay varias datas en cuanto al repartimiento de tierra, las tierras le fueron dadas a principios del siglo XVI, pero ya en 1517 aproximadamente todavía era vivo este hombre. Pablo Martín Buendía. Por tanto, tuvo que morir a partir de 1517. Fíjate tú. Otro viriato más de la historia. Exacto, que coincide justamente con la rebelión de los alzados guanches en esa época. Digamos, en la segunda década del siglo XVI, hubo una rebelión de los alzados guanches que preocupó bastante al cabildo de Tenerife, porque había más de 300 o 400 hombres de pelea en Tenerife. Por lo tanto, había un poco una banda de revancha con respecto a esto, ¿no? Pues bien, fíjate lo que dice este hombre, Antonio de Viana, en el canto 13, con respecto a las exequias de Tinguaro. Estaba todo el reino de Taoro alborotado con la triste nueva de la batalla y muerte de Tinguaro. Salen los naturales sin concierto a recibir el bravo rey Benchomo, que no era Benchomo, eso hay que explicarlo un poco, que no era Benchomo, porque Benchomo también murió en la batalla de San Roque, sino que era el primogénito del rey Benchomo, se llamaba Benitomo. Hay también una confusión, que lo recoge Beniculo Afonso. O sea, Benitomo era el hijo de Benchomo, el hijo primogénito, que murió un poco después, ¿no? Muy bien, al destrozado ejército vencido, y a la cabeza que con digno mérito lo fue de todos, llega a los confines de la alterada corte y real alcázar. El bando y muchedumbre de soldados, heridos unos y maltratados otros, y todos con intento vengativo. Dice pues, los guanches revueltos marchan de tropel sin orden, y en medio cercan el ataúd funesta que en hombros de dos reyes y dos grandes demuestra la cabeza rodeada con gamuzadas pieles de cordero. O sea, que en las exequias de Tinguaro pusieron la cabeza, porque le cortaron la cabeza a los castellanos a Tinguaro, y la llevaron desde la laguna hasta Taoro y la pusieron en una tumba, en una especie de cista o de túmulo,
y ahí le pusieron en piel de gamuza, ¿no? Pues bien, las exequias y los honores que le hicieron fueron 2 reyes y 2 grandes. Estamos hablando de los 2 reyes que eran Benearo y Acaimo, ambos, el Benearo del Menceyato de Anaga y Acaimo del Menceyato de Tacoronte. 2 reyes, que eran 2 menceyes. Sí. Y los 2 grandes eran 2 guerreros, grandes guerreros como Sevensui y Sigoñe. O sea, 2 grandes y 2 reyes, o 2 reyes, Benearo y Acaimo, y 2 grandes, Sevensui y Sigoñe, que fueron los que transportaron, diríamos, en hombros, ¿no? Sí. Los restos del gran Tinguaro. Pues bien, bueno, todas sí. los antropónimos que le acabo de nombrar, Benearo, Winaguaro significa el del primero, significa. Benearo significa Winaguaro, el hijo del primero, o sea, el hijo del Mencey. Acaimo, que significa el moreno, el de piel morena, Acaimo. Había un Acaimo en Tacoronte y había un Acaimo en Guimar, Mencey. Sevensui, el del honor reconocido, el del honor reconocido. Sigoñe, el capitán Sigoñe, que significa textualmente en Tamasik, yo lo tengo en mi diccionario abreviado de Antigua Voces Canarias del año 2017, significa el que es esperado. Fíjate bien el apodo que tenía, al que esperan, el que está la gente esperando, el que está por llegar. Sí. ¿Sabes por qué? Porque es el que comandaba. Sí. El capitán que comandaba, el Sigoñe, el capitán que comandaba las huestes de Benchomo cuando fue en auxilio de Tinguaro en la batalla de Centejo. O sea, de la batalla de Centejo primero le inició Tinguaro con 300 o 400 guerreros apostados en el barranco de Centejo. Sí. Y después, más tarde, 1 hora o 2 horas más tarde, llegó el refuerzo de Benchomo desde el Menceyato de Taoro con 400 o con 500 guerreros más. Por lo tanto, al mando de esos guerreros estaba el capitán Sigoñe. Por eso dice el esperado. Todos eran motes, todos eran apodos. Sí, claro. Por lo tanto, tenemos aquí una serie de antropónimos totalmente traducidos de Tamasí, ¿no? Bueno, da para mucho, porque casi hemos tenido media hora ya y se nos queda mucho todavía. Bueno, así que tendremos una segunda parte, me imagino yo, ¿no? Hablar de Diana y hablar de su obra lleva horas y horas, ¿no? Bueno, pues ya está la cada data. Capítulo y cada información que deja bastante sorprendido, ¿no? Bueno, pues la data bibliográfica está ahí. Recuerden, buscan ustedes Antonio de Viana, está en todas las plataformas, pueden ir a sacarlo a la biblioteca. Si son, pues digamos, socios, pueden comprarlo, porque no es tampoco un libro extremadamente caro. Esta obra que inició María Rosa Alonso, que hemos dado una serie de datos adicionales en cuanto a cálculos cronológicos, lógicos también, ¿no? Datos cronológicos que tienen que ver pues con la pura raciocinio, o sea, cuándo nació, cuándo vivió, cuándo murió, qué edad podía tener, cuándo podía haber nacido, etcétera, ¿no? Ayuda a que este hombre, Antonio Viana, este gran canario en el sentido gran canario Tenerife, ¿no? Sea conocido por el alumnado, ¿no? Y esto se debería dar como poesía y como poemas obligados en la escuela, ¿no? Narrar la historia de Canarias en verso, porque ayuda desde el punto de vista etimológico, desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista histórico. Sí, señor. Bueno, pues me quedo con la gana porque mientras tú estabas hablando estaba buscando en el baúl de los recuerdos un extracto de doña María Rosa Alonso, pero no me sale. Está el ordenador hoy quedón y no me sale, pero tenerlo lo tenemos obviamente y recordaremos en la postproducción pues las palabras de María Rosa Alonso si las encuentro y recordamos también por supuesto su valía como filóloga, como escritora y bueno, tantas cuestiones que atesoraba ella. Creo yo que si no me equivoco era filóloga o no sé si era filosofía y letras, pero bueno. Sí, exacto, pero en cualquier caso. Hizo una gran labor de recopilación, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y la introducción de las antigüedades, ¿no? Ya digo, la antigüedad de la Afortunada en la edición de 1992.
Bueno, pues con esa media hora ya cumplida, Pablo, ha sido un placer siempre estar ahí pendiente contigo. Y bueno, hoy has dado un montón de datos, que un montón de gente que tú estabas diciendo lo de Sebensui, lo de Tigaiga, los vecinos de Tigaiga dirán, toma, el Sebensui dirá, hola, el otro, bueno, porque son datos que no aparecen, es decir, esa cosa. Vamos a ver. Todos los datos que yo doy, los datos que doy están documentados, testificados y justificados en el diccionario que yo publiqué. Exacto. Se puede ver la traducción. ¿Qué? No es es la traducción directa de Damasir. Por lo tanto, lamentablemente, pero que lamentablemente tú lo tienes, eres el autor, tienes el Facebook, tienes la data, pueden ir a buscarte, pero en lo que es la educación reglada, en lo que es en sí la capacidad que puede tener el pueblo canario para conocer su historia, no existe como tal. O sea, claro, ahí tenemos lo que digo yo, es decir, no se inventa nada, y obviamente está escrito desde hace muchos años, aunque mucha gente no se haya enterado todavía. Claro. Y las datas en las que hablas de Pablo Martín Buendía, ¿no? Que fue el que se cargaron, ¿no? Lo que, en fin, esa rebelión que hubo, ¿no? Sí. De los alzados. Bueno, pues con eso nos quedamos. La semana que viene ya seguiremos. Capaz que da para una segunda tanda, como dice el otro, porque esto tiene mucho que sacar, ¿no? Da mucho que hablar, Sí, señor. Sí. Bueno, pues Pablo, de antemano, muchísimas gracias. Te lo agradezco de corazón. Y, oye, por cierto, esa expresión que yo aún ese utilizo, ¿sabes que los ingleses, cuando se aprenden algo de memoria, no utilizan la cabeza? Dicen ellos by heart. De memoria para ellos de corazón. ¿Cómo? Sí, a ver, explícame. Te explico. Resulta que en la lengua inglesa, cuando tú quieres aprenderte algo, memorizar algo, no dice, me lo aprendo de memoria y te señalan la cabeza. Ellos se ponen la mano en el corazón y dicen, well, I try to do it by heart. Lo intento hacer de corazón, ¿no? Esta frase viene del 10. Sí. Viene estupendamente para entender por qué. Porque Antonio de Viana, que era descendiente de Guanche por parte materna y de parte portuguesa por parte paterna, ¿no? Por parte de abuelo, que aprendió con el corazón, o sea, era tanto el interés que tenía por los guanches y por su pueblo, que lo aprendió no con la cabeza, fríamente, sino con el corazón. El ansia, la motivación sentimental y emocional de transmitir la historia que pasó en su pueblo al final de la llamada conquista de Tenerife. Bueno, y eso fue el motor que le movió durante 7 años. Sí. Durante 7 años. Pues nos quedamos con esa expresión. Hay otras que hay por ahí como atacaite, que también dicen que tiene una especialidad relacionada con el corazón noble, corazón valiente. Porque es que atacaite es una deformación de catu, que significa guerrero o valiente. Catu, entonces Atkaitu significa el corazón del valiente. Vaya, pues mira tú, ¿por dónde vamos a terminar para empezar a enhebrar? Esto es dejar una puntada dada, como decían antes las mujeres, ¿no? Para la próxima volver. Sí. Todo está, no hay nada por gusto ni nada al volver. Todo está documentado y justificado científicamente. Y bueno, y además que yo, no sé, yo llego a pensar de que tenemos a alguien ahí, a chamán, hay alguien que de vez en cuando nos ilumina y nos trae al corazón más claramente todas estas cosas. Bueno, pero esas son las cosas que no entendemos los seres humanos, la sinergia, la mentalidad, tú estando en un sitio y yo en otro sin vernos y estamos coordinados en las cosas. Eso quiere decir que estamos hablando de algo que, como digo, tiene y mueve muchos sentimientos. Y mientras haya sentimientos, habrá humanidad en este planeta. Un abrazo, amigo, un abrazo también. Bueno, adiós.